profesor, estamos empezando. Mm. A ver, ¿quién ha escrito? ¿Qué te escalqué? El verbo, vamos a hacer, voy a hacer, profesor, buenos días. Voy a hacer el verbo dormir, el iquiña. Ya. Es A ver. Nayaj iquitatwa. Yo había dormido. Humaj iquita, iquitatawa. Tú habías dormido. Upaj iquitainawa. Él había dormido. Jibasaj iquitatanwa. Nosotros Ok. habíamos, iquitatanwa. Nosotros habíamos dormido. Nanakaj iquipatan, nanakaj iquipatatwa. Nosotros habíamos dormido. Humanakaj iquipatatawa. Ustedes habían dormido. Upanakaj iquipatainawa. Ellos habían dormido. Iwasanakaj iquipatatanwa. Nosotros habíamos dormido. Ya. ¿Así está bien, profesor? ¿Está bien Sí, conjugado? está bien. Ya, profesor, gracias. ¿Qué te empieza? Tichiri, Yaran Gilatam. espero que panetichiren, nayaja calcatrakina con verbo collaña, nayaja collatwa, uma collatawa, upaj collatainawa, hiwasaj collatanwa, nanakaj collap jatatwa, manakaja collap jatatawa, panakaja collap jatainawa, y hiwasanakaja collap jatatanwa. Ispagaria tichiri. A ver, uno más léelo. Las partes singular. Los cuatro ejemplos singulares. Uno más. Ya, nayaj collatwa. Más collatawa, más collatainawa. Los dos primeros no son correctos. A ver, Conjuelo, o no estás leyendo bien. Eh, y, y a Tichiri, cuando tenga un chancecito, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Claro que sí. Eh, en esta forma que yo conjugué, yo estaba repasando también desde el comienzo, como nos dijo que hiciéramos un cuadrito, ¿no? Ajá. Y yo empecé a repasar, ¿no? Y encuentro que los primeros ejemplos que nosotros hicimos, por ejemplo, este que yo leí en la primera persona, o sea, solamente voy a hacer de la primera persona, pero es igual para todos, ¿no? Yo estoy diciendo que Nayaj y Kitatwa, yo había dormido, pero también puedo conjugar Nayaj y Kitat, ¿verdad? Ya, Y siempre y estaría, cuando se mantenga esto. Claro, puede ser. Pero puede así no ser, se ¿verdad? habla generalmente, pero no se habla así. No hacen hay equidad, ¿no? Siempre vas a afirmar, siempre vas a utilizar complemento. Es como un poco más, digamos, como, es como más amigable, como más cortés, ¿no? Hablarlo Sí. con la Nayaj y Kitatwa. O Pero simplemente sí, equitatua, siempre va a ser con wow, va a ser con ja, siempre va a ser con complemento, no va a ser pero si así. yo escucho Iquitat, por ejemplo, estaría bien también. Sí, No tan pero eso cortés, pero ujú. no tanto de cortés, sino esto así puede estar la terminación en el medio. Pero si es la última palabra, nunca va a ser así suelto. Me dejo Oh, entender, ¿no? ya, La UA ya, siempre va a profesor. ser la última. Correcto. Está bien, profesor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Timpis.
em, Naya, Ya, Yatichiri. Yaranem Culiacán. Eh, del verbo comer, mancaña. Ya, Naya, ma, mankatatwa, umag na mankatatawa, upag mankatainawa, hiwasag mankatatanwa, nanaka mankatatwa, umanakaj mankajatatawa, upanakaj mankakatainawa, hiwasanakaj mankajatatanwa. Abhatatano. Ya, vale, que es que, o, ¿qué te empieza a ver? Mainin Puyaranepam. Mainimpe, mainimpe. Naya Yatichiri, A ver, Yaranem Culiaquita. con el verbo jalaña, correr. Ya, Naya jalatatwa, humaj jalatatawa, hupaj jalatainawa, hiwasaj jalatatangwa, nanakaj jalatapjatatwa, humanakaj jalapjatatawa, hupanakaj jalapjatainawa, hiwasanakaj jalapjatatangwa. ya. Vale, que, vale, Mm, que. Naya Yatichiri, Ya, Yaranem. con el verbo yatecaña. Ya, Nayaj yatecatatwa, humaj yatecatatawa, upaj yatecatainawa, hiwasaj yatecatatanwa, nanakaj yatecaptatadwa, kumanakaj yatecapjatatawa, upanakaj yatecapjatainawa, hiwasanakaj yatecapjatatanwa. ya, vale, que, ¿qué te empieza? Naya Yatichiri, Ya, Yaranem Hilata. con el verbo saraña. Nayaj saratatua, umaj saratatawa, upaj sarataitawa, hiwasaj saratatanwa, nanakaj saraphatatawa, umanakaj saraphatatawa, upanakaj saraphataytawa, hiwasanakaj saraphatatawa. Aquí Yatichiri. Ya, vale, que, Ya. ¿te empieza? ¿Nadie más? Ya. Chaja, que pone ya, ya. Ahora vamos a escribir tiempo pasado continuo, ¿ya? Entonces, pasado continuo. Pasado continuo. Exactamente, vamos a apoyarnos con estas terminaciones, ¿ya? Acá pachtukuno pelcana campeo pelcañan, ¿ya? Yatichiri Entonces, no está compartiendo. no estoy compartiendo. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen?
Ahora sí, ¿no ven? Ahora Sí, sí. ahora sí. Bien, entonces decía, estas mismas terminaciones vamos a utilizar, ¿ya? Les voy a copiar de nuevo. Ahora, igual hemos hecho en tiempo presente. ¿Cuál es el sufijo para el tema de continuo? Esca. Esca. Este es el sufijo que sirve como gerundio, ¿no? ¿No? Entonces vamos a utilizar ahora ese sufijo, ¿ya? Entonces vamos a conjugar con cualquiera, por ejemplo, puede ser, a ver, eh, un verbo cualquiera, Jugar. jugar, ¿ya? Antaña. Anataña, ¿ve? Anataña. Entonces, aquí iba a decir nayaj, ¿ve? Quitamos el infinitivo y aquí está el verbo raíz nomás, ¿no ve? Neta. Y coloco el ska, ¿ve? Y ahí coloco la terminación, ¿no? Tat, wa. Nayaj anataskatat, wa. ¿No ve? Ahí está. Esto lo vuelve en tiempo continuo, o perdón, pasado continuo, ¿ve? Anataskatat, wa. ¿Ve? Kupaj, ¿ve? Anataña es el verbo, Más faltaría ya te chiri. ya, paja está. Humaj. Jumaj sería, ¿no? Sí. Jumaj, ¿no ve? Quitamos verbo raíz o el infinitivo, colocamos el scam Anatascatatawa. y la terminación, Anatasca- ta, an- ta, wa. anasca- an- Jumaj anatasca- anataskatatawa. Tercera persona, quitamos el infinitivo, colocamos el scam y Natascatainawa. taina, wa. Wa. Cuarta persona, jiwasaj, ¿eh? Quitamos el infinitivo al verbo, colocamos el scam y Natascatatatangwa. tan, wa. Wa. Jiwasaj anataskata tanwa. Tatangwa. Natascatata. Plural ahora, ¿no? Nanakaj, ¿eh? Verbo anataña, No, anata nomás. claro, pero quitamos el Ah, sí. Ah, infinitivo. perdón, perdón. Sí, sí. Ya, quitamos el infinitivo, colocamos el scam, pluralizamos recién, ¿ya? ¿Qué sufijo pluraliza o qué sufijo utilizamos para pluralizar Pluralizador. verbo? ¿Qué El se llama? ¿Cuál psa. es? El Ja, psa. PXA. ja. Nanakaj, anataskap, ja. Terminación. Tat. Rat, Tatwa. va. Segunda persona plural. Humanakaj, kaj. Quitamos el Anatascapa. infinitivo. Colocamos el scam, pluralizador. Y Anataskap, ja, ta, ta, wa. Tercera persona plural, upanakaj, verbo, quitamos el infinitivo, ska, pluralizamos, y la terminación es tainawa, ¿no? Entonces va a Tainawa. decir upanakaj, anataskapja, tainawa. Anatas. Cuarta persona, hiwasanakaj, verbo, quitamos el infinitivo, colocamos el Anatascapa. ska, pxa. La Anatascapa. terminación es ta, Tatang. tan, wa. Tatang. ¿Eh? Tatang.
Hiwasanakaj Anataskap Hatatanwa. Listo. Ahí están la forma singular y la forma plural. ¿Quedó claro? Sí, Hanat teacher. Anich. Hanahayam. Sí, teacher. Walek. Yes. Chaja keltapjam. Maunyanchao. Keltapjam. ¿Yam? Escriban un ejemplo. Taqene, taqene, taqene. Ya, Tichiri, ¿y cómo sería el Sí. significado de las oraciones que están ahí? Yo había estado jugando. Tú habías estado jugando. Tiempo pasado continuo, ¿no? Ok, gracias. Keltapjam, keltapjam. Tukuyapjataj uyaranepjataw, ¿yam? Puedo conjugar, profesor, con el verbo saraña, Claro que ir. sí. Sí. ah, Cualquier verbo. Cualquier verbo. ya, No hay restricción de verbo. ah, nanau, ¿Yo? saraskataja. No. En la segunda forma lo voy a conjugar, profesor. Ah, ya. Humau, ¿Juma o Jumao? ¿Cuál? A ver. anataskataja. ¿Cómo? Tienes que decidir los dos que estás queriendo hacer. La segunda forma no sería, profesor, nanau, ¿Nano? sarataskatatwa, o solamente sería nanaj. No, ¿Por qué nanao nana? o ¿Por qué nana? nanawa. ¿De dónde sale nana? Nayao, perdón. Nayao, Ya. nayao. Sí. O La sea, con el terminación. afirmativo en el Perdón. pronombre. Sí. Ya, perdón, me había equivocado. Nayao, saraskatatwa, taja, saraskatatja. Sí, así está bien. Sí. Humao, saraskatataja. Hupao, saraskatai, saraskatainawa. No, No. saraskatainaja. Hiwasag, saraskatatanja. Nanakaw, saraskaphatatja. Humanakaw, saraskaphatataja. Hupanakaw, saraskaphatainaja. No, Hupanakaw, saraskaphatainaja. Hiwasanakaw, saraskaphatatanja. Terminé, profesor. Ok, está bien. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien más ha terminado? Y ahora Nadie, sí, ya, teacher. Tlatángel. A ver, ya, teacher, del verbo istaña. ¿Ya? Nayaj istaska tatua. Umaj istaska tatawa. Upaj istaska taitawa. Iwasaj istaska tatanwa.
Nanakaj istas kaphatatawa. No, no. Nanakaj istas kaphatatawa. Humanakaj istas kaphatatawa. Hupanakaj istas kaphataitawa. Hiwasanakaj istas kaphatatanwa. Pakia tichiri. Walikiu. Ya. Timpis. Naya Del Yatichiri, Ya. Ullar sinipak. con el verbo laruña. Ya. Naya laruska tatua. Humag laruska tatawa. Hupag laruska tainawa. Hiwasag laruska tatanwa. Nanakaj laruska tatwa. Humanakaj laruska tatawa. Hupanakaj laruska tainawa. Hiwasanakaj laruska tatanwa. Ya. Naya Timpis. Yatichiri. Ya. Ullaranim. Con el verbo escribir, que el caña, naya, que el cascatatua, Ya. uma, que el cascatatawa, upa, que el cascatainawa, iwasa, que el cascatatanwa. En plural es nanaka, que el cascaphatatwa, Humanaka kelkaskaphatatawa. Upanaka kelkaskapatainawa. Hiwasanaka kelkaskapatatanwa. Ya. Walikiu. Naya Yatichiri, Ya. con el verbo jalaña. Ya. Nayaj halas katatua. Umaj Ya. halas katataiwa. Kupaj halas katainawa. Iwasaj halas tatanwa. Nanakaj halas kapjatatua. Umanakaj halas kapjatatawa. Upanakaj halas kapjatainawa. Iwasanakaj halas kapjatatanwa. Aquí Yatichiri. Ya. Walikiu. Timpis. Naya Yatichiri, Askero Ya. Kipan Yatichiri. Askerukipan. Con el verbo salir, mistuña. Ya. Nayaj mistuskatatua. Humaj mistuskatatawa. Upaj mistuskatainawa. Hiwasaj mistuskatatanwa. Nanakaj mistuskapjatatua. Humanakaj mistuskapjatatawa. Hupanakaj mistuskapjatainawa. Hiwasanakaj mistuskapjatatanwa. Eso sería todo. Yachiri. Ya. Walikiskiu. Timpis. Timpis. Y yo tichiri, buen día. A ver. Ullaranim. Tichiri, el 8 con el verbo lupiño. Se Ya. pensar. Dice, nayaj, lupis katatua. Humaj, lupis katatau. Hupaj, lupis katainau. Hiwasaj, lupis katatanua. Sería en singular, profesor. Ajá. En plural sería nanakaj lupis kaphatatua.
eh, Humanakaj lupiskaphatatwa. Hupanakaj lupiskaphatainaw. Hiwasanakaj lupiskaphatatanwa. Waliki yachip. Ya, molequio. Tempes, que tempes. Naya yatichiri. A ver, Ollaranim. Mm, con el verbo lavar, ¿está bien pronunciar taxuña? ¿Sí? Lavar. Ah, suña. Taxuña, ¿no? Sí. Axuña. Ok. Nayaj axuta taxuskatatua. Humaj taxuskatatawa. Upaj taxuskatainawa. Hiwasaj axuskatatanwa. Nanakaj taxuskaphatatwa. Ujú. Humanakaj perdón, apsuskaphatatawa. Hupanakaj aksuskaphataynawa. Hiwasanakaj taksuskaphatatangwa. Molequio. Solo la pronunciación. X, ¿ya? Tempes, que tempes. Ya, Walik. Hasta ahí es conjugaciones. Hasta ahí vamos a ver conjugación de verbos, ¿ya? Hemos visto en los tres tiempos, tiempo presente, tiempo futuro, tiempo pasado, hemos visto, ¿ya? Pues con esto, como decía la otra clase, pueden escribir cualquier tipo de texto, ahora pueden escribir, ¿ya? Ahora esto vamos a complementar con sufijos, ¿ya? Con sufijos y ya van a estar listos, van a escribir textos, ¿no? De hecho, ahora mismo pueden escribir, ¿no ven? Ahora hemos aprendido con tal vez con pronombre personal, ¿no ven? Pero, por ejemplo, aquí pueden cambiar los pronombres personales dependiendo del sujeto, ¿no ven? Entonces, tatajaj, ¿qué sería eso? Mi papá. Mi Mi papá. papá. ¿Ya? Mi ¿Qué, papá. qué persona es? ¿Segunda, tercera? ¿Qué es? Primera. ¿Seguro? Tercera yatichiri. Tercera, él. Tercera persona, ¿no ven? Tatajaj, ¿no ven? Ikis, ka, ikiska, tai, na, wa. ¿Qué estoy diciendo? Mi Mi papá papá había ya estado. está durmiendo. ¿No ven? Mamajaj, mamajaj, payaska tainawa, ¿no? Payaska tainawa. Se ve, ¿no ve? Tatajaj, ikiska tainawa, mamajaj, payaska tainawa. ¿Ve? Una oración. Ahora esto puedo complementar, ¿no? Mira, tatajaj, ikiska tainawa. ¿Ve? Mamajasti, mamajasti, payaska tainawa. Y mi mamá había estado cocinando. Pero aquí aparentemente falta el tiempo, pero se entiende que está en pasado. Entonces ha debido ser ayer, anterior semana, el año pasado, pero es pasado, ¿no ve? Entonces aquí yo puedo decir, wa saip oj, tatajaj ikiska tainawa, mamajasti, payaska tainawa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero como ven, estamos complementando esto, ¿no? Aquí estoy modificando un poquito, ¿no? Ahora aquí puedo decir algo más, puedo especificar. Manca payaskataina. ¿Eh? Esto ya lo quito, mira. Wasaypoj tatajaj ikiskatainawa. Mamajasti
manqa payaskataina. Pero la conjugación, eso quiero que tengan claro en este ejemplo. Mira, ikiskatainawa, payaskataina, ¿eh? La guava falta aquí. ¿Me dejo entender? No Profesor, hemos yo tengo alterado nada. disculpe, profesor, tengo una pequeña duda. Cuando, cuando usted dice tatajaj, estamos diciendo eh, mi papá, ¿verdad? Claro, esto ya sabemos, esto, el primer día en la Aymara básica hemos Sí, aprendido. Ah, sí, profesor, pero es primera, es posesivo de la primera persona, mi papá. Si fuera la tercera persona, tendríamos que decir su papá de él, o yo ya, pero estoy en mal, este caso profesor. yo estoy hablando con ustedes. Mi papá, ¿qué sujeto es? Él. Tercera persona. No es tanto del uso, pues esto. Esto es mi, claro, me estoy refiriendo a mí, ¿no ve? De mi papá, ¿no ve? Pero mi papá en este momento no está, pues, o está aquí, conmigo conversando. No, no está. Entonces se convierte en tercera persona, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Ahora, si estuviera conversando con él, aún así, yo soy la primera persona y mi papá sigue siendo segunda persona. ¿Me dejo entender, no ven? Profesor, ¿cuál sería la traducción de la oración completa, por favor, para yo tener un mejor, Ya, una mejor traduciremos aptitud? literalmente y luego interpretamos. ¿Qué es wasait o? Sí, no me acuerdo, profesor, qué es. Ayer por la Ahí estamos Ayer, tarde. hablando. Yatichiri, ayer. Ayer por la tarde. Expresiones de tiempo, Aymara básico. Mm, Tataja, ¿qué significa? mi papá. Mi Mi papá. papá ayer. Ikiska Tainawa, Había estado durmiendo. Había dormido. había estado durmiendo, ¿no ve? Tiempo Ah, ya. pasado continuo, ska. Y a Techiri no le falta ahí una letra entre la T y la Y. Sí, la terminación, ¿no? ¿Dónde está? Sí, Ikiska Tainawa. Sí. Aquí está la A, se había ido al otro lado. Ya, había estado durmiendo con mi mamá, ¿No? ¿verdad? Mamá Hasti Y y mi mi mamá. mamá, dice esto. Ah, y mi mamá. Y mi mamá, manca, ¿qué es? Cocinar. Comida. ¿No? No, comiendo, Comida. comer. Payas Kataina. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Cocinando, estaba Cocinar. cocinando. La cocina. Ahora hemos traducido literalmente. Ahora interpreten eso y eso es su traducción. A ver, interpreten. Ayer por Aquí hay la que tarde, Ayer interpretar, por ¿no? la tarde mi papá mi estaba papá había durmiendo estado y y mi mi mamá mamá estaba estaba cocinando. haciendo comida. Para comer. Ok, perfecto. Eso es. Ayer por la tarde mi papá había estado durmiendo y mi mamá cocinando comida. ¿Se ha entendido? Pero todo hemos hecho a partir de la conjugación. Ahora he introducido, por ejemplo, este sufijo istina, ¿ve? Tal vez no conocen algunos. Entonces, ese tipo de situaciones vamos a ir incorporando ahora, ¿ya? ¿Me dejo Ya, profesor. entender? Ahora sí ya lo Yatichiri. entendí, profesor. Cuando decimos nos referimos a mi papá, estamos conjugando para la tercera persona. Ujú. Eso es lo que usted Yetichiri. me estaba explicando, ¿verdad? Ya, Ajá. profesor. Muchas gracias. Ya, está bien. Yetichiri, Sí, una consultita. sí, Por ejemplo, en vez de decir mamajasti, no podríamos poner para que se entienda como si tuviese una coma, por ejemplo, mamajarakiu mankapayaskataina. O sea, sí, los dos están ahí, digamos, ¿no? Entonces, mi papá y mi mamá. Entonces, mi papá tajajikiskatainawa. Mamajarakiu mankapayaskataina. Así no podría sí. ser. También, miren, ahí está.
O Ah, simplemente puedo obviar, ¿no? Em, Simplemente pongo coma, ¿no? Wasaipoq tataja ikiskatainawa. Mamá hasti, ¿eh? O ya. mamá, ahí sería igual con este. Mamajaj, así nomás se puede decir, ¿ya? Wasaipoq tatajaj ikiskatainawa. Mamajaj manqa payascataina, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Ya lo estoy Sí, dividiendo. ¿Sí? Entonces, estos conectores va a depender mucho cómo queremos expresar, ¿ya? Pues ahí incluso vamos a ver sufijos que lo van a alargar esto, ¿ya? Entonces, pero hay que saber cómo, cuándo, ¿no? Entonces, eso ya es práctica nomás, ¿ya? Adelante, ¿quién? ¿Aaron? Dice Chiri, Chiri, ahorita hemos avanzado el pasado progresivo. Su traducción dice es yo había estado, ¿no ve? Ujú. Ya, eso nomás quería saber, Exactamente. Chiri, gracias. Vale, cuál. Bien, entonces así, y cualquier tipo de oración pueden complementar, pueden escribir en base a todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Ahora, lo que nos falta también antes de escribir tal vez las oraciones es la estructura de la oración como tal, ¿no? Y eso lo veremos la siguiente clase, ¿no? Hay estructuras, ¿no? Como en español, ¿no ve? Sujeto, verbo, predicados, ¿no ve? Yo estaba, comía, no sé, ¿no? Entonces, tiene una estructura en español. En Aymara igual tiene una estructura. Entonces, eso más y ya van a tener la correcta escritura de lo que sería el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ahí solamente igual hay que repasar lo que es vocabulario, ¿ya? Entonces, repasen, no pueden no tener vocabulario, ¿no? Entonces, hemos tratado de repasar verbos, ¿no? Pero lo demás ya es por parte de ustedes, ¿no ven? Entonces, tiene que aprenderse vocabulario, ¿no? Para poder, Ya, profesor. ¿ya? ¿Qué más? Eso, es practicar, practicar. Entonces, estos tres tiempos, en base a eso es todo, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué estabas haciendo ayer, no? Entonces yo digo, ayer estaba enseñando, ¿no? Wasait oh, yatichas kayat, wa, ¿ve? Entonces, ¿dónde está la primera persona, no? Ahí está. Yatichas katat, wa, ¿ve? O no sé, ¿qué estabas haciendo ayer en la mañana? Ayer en la mañana me estaba durmiendo, ¿no? Wasal mantej ikiskatatua o ikiskayatua, ¿no? También puede ser tiempo, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Tiempo pasado lejano, digamos. ¿No ven? O puede ser, no sé, con este tiempo que hemos visto que es pasado testimonial, ¿no? ¿No ve? Entonces, el domingo, ¿qué estabas haciendo para enfermarte, ¿no? Mancascayatua, ¿no? ¿No ve? O, no sé, conozca yatua o no sé, pues, ¿no? Entonces, todo es en base a esto. Todo es en base a esta conjugación que hemos aprendido, ¿ya? Pero claro, los verbos van a cambiar, ¿no ve? ¿Sí? Los verbos van a cambiar. Entonces, eso es importante, ¿ya? Ahora ahí se puede aumentar sufijos. Vamos a ir aumentando sufijos, algunos sufijos que lo van a modificar, ¿sí? Pero los sufijos no es que van a eh, colocarse en medio de las terminaciones, no es que se va a colocar aquí así, ¿no? No, los sufijos van a ser antes o van a ser después de la conjugación, de la terminación como tal, ¿ya? Pues no tiene que perder de vista las conjugaciones, ¿ya? Entonces, por eso les he dicho que se hagan como una especie de tablita, ¿no? Tiempo presente, tiempo futuro, tiempo pasado, y siempre va a ser de esa forma, ¿no ve? Entonces, lo que va a cambiar es el verbo, o lo van a aumentar, no sé, otros sujetos, otras palabras, otros sufijos van a aumentar, pero la raíz como tal se va a mantener, ¿ya? Kunashta Yudhi, ¿alguna duda, pregunta? Yuspagara yatichiri. Ya, kuma jutir uruikisñan, ¿ya? El día martes. Jutir urkam taqini, walik para phatam.
Traurkam yatichiri. Pero camo, ya tinta sí porque quitado, ya. Uchuru kama Ya ya tinta sí tichiri. quitado. Hasta el martes, profesor. ¿Qué sin cama? ¿Qué sin cama? Buenas noches. Buenos días, digo.